Que Dios nos bendiga, estimados hermanos que están en sintonía de Canal 7. Es una bendición en esta tarde la que Dios nos permite estar una vez más en este lugar con el propósito de llevar siempre a sus hogares la bendita palabra de nuestro Dios. Les saluda el pastor Óscar Arriola del programa Retornando a las Escrituras. Como decimos, siempre es una bendición la que Dios nos da, el poder llegar hasta la intimidad de sus hogares a través de este medio de comunicación. Y a los que también nos ven a través de la internet, un saludo muy especial desde El Salvador, desde Texistepeque. Es una bendición poder llegar hasta esos lugares a través de estos medios de comunicación. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Somos la iglesia La Voz de Dios. Somos de la iglesia La Voz de Dios de aquí de Miraflores, Texas, y es una oportunidad que Dios nos da de poder predicar la palabra a través de este canal. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leerla en el capítulo 16, verso 15 de San Marcos. San Marcos capítulo 16, verso 15. Dice su palabra así: y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpiente en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quiero leer también el verso 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmándole la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Vamos a orar. Padre y buen Dios, en esta hermosa tarde, gracias porque nos da una nueva oportunidad de poder dirigirnos, Señor, hasta los oyentes que a través de este medio nos pueden sintonizar. Le agradecemos por una nueva oportunidad, esperando, Dios, que esta palabra pueda llevar bendición a la vida de los hermanos y también a los amigos, Señor, que a través de este medio puedan recibir la palabra de Dios. Gracias, Señor, en sus manos ponemos este tiempo. Amén. Es bien bonito cuando miramos en la palabra de Dios el llamado que Dios le ha dado a la iglesia. Y quiero hablar este día acerca del tema: ¿cómo hacer que la evangelización sea exitosa? ¿Cómo la iglesia puede hacer para que la evangelización sea exitosa? Y es porque miramos en la Biblia la gran importancia que tiene en las Sagradas Escrituras. Encontramos que a través de siempre todo el ministerio de Jesús se trataba de la evangelización, de que el mensaje llegara a todas partes del mundo. Ese era el mensaje de Dios. Desde sus inicios, dice que Juan pudo ver eso y él reconoció, y Jesús lo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y todo el caminar de Jesús en la tierra, sus años que estuvo predicando en diferentes lugares, siempre fue hablar de revelar el reino de Dios a las personas y de que ellos conocieran la buena noticia que ahora había. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Creo que en otra ocasión ya hemos explicado de que la palabra evangelio viene de una palabra griega que significa que su significado es evangelipso. Esa palabra evangelipso es una palabra griega. De allí se deriva la palabra evangelio, y esa palabra evangelipso lo que significa es buenas nuevas, buenas noticias.
Entonces, cuando Jesús venía predicando, Él traía buenas noticias acerca del reino de Dios. Pero en todo su caminar fue de que lleváramos la palabra de Dios. Encontramos en diferentes partes de la Escritura, de hecho, al nomás que el Señor llama a sus 10 discípulos, a los 12 discípulos, el Señor los llama y dice que la misión que les da en el capítulo 10 de Mateo, verso 5, la misión que les da es de que ellos vayan y que prediquen la palabra de Dios y que salgan y vayan a otras partes llevando el mensaje. Les dijo: vayan, anuncien el reino de Dios, sanen enfermos, limpien leprosos. El propósito de Dios es que ese mensaje fuera expandido. Y uno puede verlo de los inicios. Luego dice que Él llamó a 70 y de igual manera los envió de 2 en 2 para que ellos fueran y llevaran la palabra de Dios a diferentes partes. Esto lo que nos enseña es de que el Señor estaba interesado y que su mensaje era: lleven la palabra de Dios. Jesús estuvo muy interesado en eso. Por eso, cuando dice que en el capítulo 4 de San Juan, dice que Él pasó por Samaria y Él se acerca a una mujer samaritana y envía a los discípulos a que ellos vayan a buscar comida, y dice de que los discípulos se preocupan un poco, y el Señor expresa, allí el Señor expresa estas palabras, que su comida y su bebida era hacer la voluntad que el Padre le había enviado. En todas partes encontramos que el deseo de Dios es que el mensaje llegue, que el mensaje sea transmitido y llevado a diferentes partes. Pero igual lo miramos en su ministerio, como también lo miramos en lo que es ya sus últimas palabras. Lo miramos en el capítulo 28 de Mateo, donde Él les dice: vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Lo encontramos en Marcos 16:15, cuando Él dice: id por todo el mundo. Lo encontramos también, lo último que el Señor dice en Hechos capítulo 1, verso 8, es que iban a recibir poder y luego le iban a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso lo que nos da a entender es que el deseo de Dios es que el mensaje fuera expandido por todas partes. Era el deseo de Dios. Sin embargo, ese llamado pareciera muy bonito atenderlo así nomás, pero siempre el Señor dijo algo acerca de esa misión, y es que el Señor lo declaró en muchas ocasiones, que nosotros con Él todo lo podíamos hacer, pero dice San Juan 15: separados de mí nada podéis hacer. Lo que nosotros miramos en esta ocasión, de hecho en el capítulo 1, en el verso 4 de Hechos, el Señor les da una instrucción a ellos específica, y es que ellos no deben de irse a cumplir la misión, no deben de salir de Jerusalén. Recuérdese que la misión era: vayan primero en Jerusalén, luego en Judea, Samaria, esto último en la tierra. Pero el Señor les dice: no se vayan a ir de Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Y aquí donde ya encontramos que no es posible tener éxito en la misión de la evangelización si nosotros no vamos acompañados, si nosotros no vamos con la cobertura de Dios en nuestras vidas. Creo que quizás uno puede ilusionarse o emocionarse y querer ir, pero no podemos olvidar que quien hace la obra, quien convence, quien transforma las vidas, quien tiene el poder de convencimiento solamente es el Espíritu Santo. El Señor nos envió a predicar su palabra y nos dijo que fuéramos, pero Él también nos advirtió de que Él era el que iba a traer el convencimiento a la vida de las personas. Por eso es de que esta misión no puede ser una misión exitosa
La evangelización no puede ser una evangelización exitosa si nosotros ignoramos los principios de la palabra, que nos dice que no podemos ir si nosotros no vamos con la cobertura del Espíritu Santo, con la cobertura de Dios. Si Él no va acompañándonos, si no le damos a Él, si no tomamos la prioridad que tiene que ser Él en nuestra vida, nosotros no vamos a poder tener éxito en la obra evangelizadora. Quizás uno a veces hasta puede sentirse un poco desmotivado cuando uno va a hacer la obra de Dios, ya sea una célula de crecimiento o una reunión familiar, como en otros momentos se le llama, o tal vez en una predicación que uno va a un lugar a evangelizar y uno como que encuentra muchas dificultades, muchos topes, y es porque debemos de tener muy en cuenta que esta misión no se puede ir si no vamos nosotros conscientes que necesitamos que Dios sea el que vaya adelante de nosotros, porque Él es el que va a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Y en primer lugar, quiero que veamos que el Señor nos enseña, la Escritura nos enseña que es el Señor el que a nosotros nos va a abrir las puertas. Debemos de saber que podemos ir nosotros con todo nuestro anhelo, con toda nuestra motivación de hacer la obra de Dios, pero que quien nos va a abrir las puertas es el Señor. Eso lo encontramos en la Escritura. Por eso es de que Pablo, hablando a los hermanos de Colosa, él les pide a los hermanos que ellos deben de orar. Él les pide a los hermanos de Colosenses, en el capítulo 4, verso 3, dice: orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Vea cómo aquí ya se ve la importancia de que uno tome muy en cuenta que no puede haber éxito en la evangelización si no se hace uno acompañar, si no le da la importancia a lo que es la presencia de Dios con nosotros. Dice la palabra de Dios que Pablo pedía que se orara por él, que se orara por los hermanos que andaban haciendo la obra, y la oración que Pablo pedía era para que el Señor nos abra puertas. Vea cómo es el Señor el que abre puertas. A veces uno encuentra que la evangelización no hay mucha apertura, pero ahí donde se necesita en las puertas abiertas. Por eso me gusta lo que dice Marcos en el capítulo 16, verso 20, que ellos salieron, dice, y predicaron el evangelio, y el Señor, dice, iba acompañándoles con las señales. No hay manera de que la evangelización en los primeros tiempos hubiese tenido éxito si no hubiera sido porque ellos tomaron en cuenta que quien les abría todas las puertas era Dios, quien les daba las evidencias, quien les daba la apertura era la misma presencia de Dios. Pablo en muchas ocasiones habla eso, dice: cuando llega a Troas, Dios le abrió también una puerta. También encontramos en Apocalipsis, donde dice la palabra de Dios, y que dice: aunque tienen pocas fuerzas, yo les he abierto una puerta muy grande, la cual nadie puede cerrar. Note que muchas veces nosotros tal vez no hemos tenido éxito como deberíamos de tenerlo, porque nuestras vidas a veces hemos creído que nuestro conocimiento, nosotros recibimos, y está bien, recibimos estrategias de evangelismo, recibimos capacitaciones para ir a hacer la obra de Dios, y ahí pues nos preparamos teológicamente para ir a hacer la obra que Dios nos ha encomendado, y tenemos mucho conocimiento, y todo este conocimiento es bueno, pero nada de esto puede sustituir
la presencia de Dios acompañándonos en esta obra que Dios nos ha encomendado. No hay manera de que uno pueda, que nuestra teología, que nuestros conocimientos, porque nuestros conocimientos pueden llegar a la mente de las personas, pueden llegar a la mente de los amigos, pero el único que puede hacer, el que puede traer convencimiento, el que puede llegar al corazón de las personas solamente es el Espíritu Santo. Y esa promesa Dios la dio, claramente el Señor la dio cuando les dijo allá a los discípulos en el capítulo 28, verso 19, y les dice a él: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que en esa obra, cuando les dijo vayan, hagan discípulos a todas las naciones, les dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días. Ahí la importancia de que nosotros, conscientes de esa necesidad que tenemos, porque Él es el que nos va a abrir puertas, Él es el que puede abrirnos puertas. Puede ser de que las puertas estén muy cerradas, pero Dios puede abrirlas. Puede ser de que las puertas estén quizás difíciles y uno encuentre que quizás hay personas que son difíciles y uno dice: aquí es muy difícil, no podemos penetrar. Pero acuérdese que si oramos a Dios, si buscamos la presencia de Dios y si pedimos el acompañamiento y siempre reconocemos eso, y cuando vamos a hacer algo siempre decimos: vamos Señor, tú eres el que lo vas a hacer, y vamos con esa confianza, nosotros vamos a poder ver la mano de Dios, porque Él nos va a abrir las puertas que nosotros consideramos que están cerradas. Y acuérdese que dice, como dice Apocalipsis, que esa puerta que Él ha abierto nadie puede cerrar. Nosotros no podemos, hermanos, abrir ninguna puerta, pero sí sabemos de que el Señor es su especialidad, como dice la palabra de Dios, abrir puertas donde nadie, ¿verdad?, puede abrirlas. Nadie puede. Dice lo que le decía de Apocalipsis 3:8, dice: yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una puerta, dice, que abierta, la cual nadie puede cerrar. Por eso es de que aquí es donde nosotros tenemos que ver, tenemos que pedir la ayuda de Dios y no confiarnos en nuestras capacidades, en nuestras fuerzas, porque todo eso termina siendo infructuoso si no es Dios el que va adelante de nosotros. También hay otra cosa que nosotros debemos de tomar muy en cuenta en cuanto a la evangelización. Para tener éxito, decíamos, en primer lugar debemos de orar a Dios para que Él sea el que nos abra las puertas que a veces nosotros encontramos cerradas, pero Él es el que puede abrir cualquier puerta, y esas puertas dice que nadie las puede cerrar. También encontramos en la palabra del Señor, en Efesios capítulo 6, encontramos que otra de las cosas que debemos de hacer para tener éxito en la obra evangelizadora, en la obra que Dios nos ha encomendado, es debemos de orar para que Dios ponga la palabra en nuestra boca y que hablemos con denuedo la palabra del Señor. Eso es lo que dice Efesios 6, capítulo 19. Pablo está diciendo en el versículo 18, dice: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por los santos. Pero vea cuál es la razón. Orad por los santos y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Esta es otra de las cosas que nosotros debemos de tomar muy en cuenta, y es que tenemos la palabra ya revelada, que la conocemos como la palabra logos,
son palabras griegas. Logos es la palabra escrita de Dios para todos los tiempos. Es decir, que esta palabra es para todos los tiempos, para todas las edades, para todas las personas. Y podemos nosotros encontrar palabra de vida en todo momento. Pero lo que Pablo estaba diciendo aquí era de que oraran para que Dios le diera a él, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Lo que Pablo estaba pidiendo aquí es que se orara para que la palabra de Dios, y aquí entra la palabra rema. Pablo era un hombre muy conocedor de las Escrituras. Se sabe de que Pablo tenía 3 doctorados. El hombre era fariseo, era un hombre conocedor de las Escrituras, maestro de las Escrituras, entendido en las Escrituras. Pero cuando él dice, oren por mí para que Dios me dé palabra, él estaba diciendo, estaba refiriéndose más allá de una palabra específica para una ocasión específica. Y a eso es lo que se conoce como el rema de Dios, que es ya la palabra revelada directamente para cada ocasión. Y esta es una de las oraciones que nosotros debemos de hacer y de pedirle a Dios, porque la Escritura la conocemos, tenemos conocimiento de las Escrituras, pero cuando hablamos ya del rema de Dios, estamos hablando de esa palabra que necesitamos en el momento de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, si nosotros estamos dando consejería, pues necesitamos que el Espíritu Santo traiga de la palabra, de logos, que es la palabra escrita, y de allí Dios puede traer un rema a nosotros. Es decir, que de la palabra que nosotros ya conocemos, Dios puede traer a nuestra mente, a nuestro corazón, una palabra ya revelada, revelarnos, ya sea por la inducción del Espíritu, por voz audible, por revelación, por palabra de ciencia. Dios puede traer a nuestro corazón la palabra específica para el momento específico. Porque ahí donde encontramos la necesidad, por eso decía, Pablo está orando y dice, oren por nosotros, para que Dios nos dé palabra, para que cuando abra mi boca, no sea la palabra que a mí se me venga a la mente nada más, que sea la palabra que Dios quiere dar específicamente para esa persona, para esa necesidad. ¿Y por qué necesitamos eso? Porque nosotros no conocemos, sabemos de que hay necesidades universales en las personas, pues todos tenemos necesidades, por decir, necesidades físicas, necesidades económicas, necesidades espirituales, pero nosotros no sabemos, no conocemos la necesidad específica de la persona a la cual nosotros vamos llegando en ese momento. No sabemos si su problema es económico, no sabemos si su problema es espiritual, social. No sabemos la necesidad que puede estar atravesando esa persona, pero el Espíritu Santo sí. Entonces Pablo dice, oren por nosotros, oren por mí, a fin de que cuando yo llegue a un lugar, yo pueda abrir mi boca, y que cuando abra mi boca sea revelada palabra a mí. Y esta palabra puede ser, como decía, repito, puede ser de el logos, es decir, de la palabra escrita. Dios puede traer a mi mente versículos adecuados para el momento en el cual yo estoy necesitando, de acuerdo a la ocasión que yo esté tratando en ese momento, de acuerdo a la persona, de acuerdo a la necesidad. Porque nosotros, miramos a la gente por encima y creemos, necesita, tal vez necesita una cosa, pero el que conoce cuál es la necesidad profunda del corazón de las personas, ese solamente Dios. Y es allí donde se ve la necesidad, y para que nuestra evangelización tenga éxito, debemos nosotros de orar
a Dios para que Él nos revele la palabra específica para esas personas. A veces uno se encuentra con esas dificultades que tal vez hasta uno quizás no da la palabra adecuada y en lugar quizás de dar la palabra adecuada, da una palabra que daña, que destruye, porque posiblemente el desconocimiento que nosotros tenemos de la necesidad es real. No podemos conocer tal vez la necesidad profunda de una persona, pero por eso es de que necesitamos que el Espíritu Santo, necesitamos que Él esté ahí con nosotros para que nos vaya poniendo en nuestra boca, nos vaya poniendo en nuestro corazón, en nuestros labios, la palabra maravillosa que Dios quiere que nosotros demos, porque esa palabra que nosotros demos será vida. Recordémonos que Él es el que tiene palabras de vida eterna. Nosotros, de hecho, un proverbio lo dice, ¿verdad? Que hay palabras que hieren, hay palabras que destruyen, y a veces es común encontrar que nosotros a veces no tenemos las palabras adecuadas para las necesidades de las personas. Pero si Dios va con nosotros y Él es el que va adelante y va en la obra que nosotros vamos haciendo, nosotros vamos a poder dar palabra maravillosa que va a traer vida, va a poder traer convencimiento al corazón de las personas. Ve que qué importante es que nosotros veamos que no es aquí nuestra teología, no es aquí todos los títulos que nosotros podamos tener. Todo esto se queda corto cuando se trata de hacer la obra de Dios. Y creo que es esa la razón por la cual a veces nosotros no podemos impactar la evangelización, la obra que hacemos. A veces es bien limitada. A veces poco éxito tenemos porque nos confiamos en nuestro conocimiento, en nuestros títulos, nos confiamos en las capacitaciones que hemos tenido, pero esto no depende solamente de las capacitaciones. Los discípulos habían sido capacitados por Él durante 3 años y medio, prácticamente día y noche con el Señor, con el Maestro, viendo, oyendo, aprendiendo de Él. Sin embargo, el Señor les dice: no se vayan a ir sin que antes reciban el poder de lo alto. Por supuesto, todavía en ese entonces el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Ahora el Espíritu Santo ya está con nosotros, pero nosotros tenemos que darle lugar a Él. Ese es el propósito, que le demos el lugar a Él, y que siempre entendamos que no podemos ir a hacer la obra de Dios sin la cobertura de nuestro Dios. El tercer punto que quería compartirles, ya mencionamos que una de las cosas es que debemos de orar para tener éxito en la obra evangelizadora, es orar para que sea Dios el que nos abra puertas. En segundo lugar, decíamos que debemos de orar a Dios para que Él ponga palabra, para que nosotros hablemos con denuedo la palabra de nuestro Dios. Y en tercer lugar, eso lo encontramos en Colosenses, y es que oremos a Dios. Pablo pide que la iglesia ore para que la palabra de Dios corra. En el capítulo 3 de 2 de Tesalonicenses, la oración que Pablo pide a los hermanos dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificado, así como lo fue entre vosotros. Vea qué maravilloso es aquí la palabra de Dios. Pablo está pidiendo a la iglesia que la iglesia ore al Señor para que la palabra de Dios corra.
cómo a veces nosotros encontramos la dificultad de que hay otras cosas que corren con una gran facilidad. Usted puede ver que cualquier noticia corre inmediatamente de un lugar a otro. Hay cosas que son noticias hasta o son cosas insignificantes. A veces en el internet aparecen frases que alguien dijo, alguna equivocación que alguien tuvo, y esto corre rápido y después se hace un dicho en muchas personas. Pero la palabra de Dios no es así. Usted puede ver de que cómo sucede en nuestro ámbito, que a veces estamos en medio de otras personas, pero lo que menos hacemos es hablar de la palabra de Dios. A veces nosotros nos relacionamos con compañeros de trabajo, a veces con los vecinos, con personas quizás desconocidas, pero que pudiéramos nosotros compartir la palabra de Dios. Pero creo que a lo mejor cualquier persona hoy amanece hablando de la tormenta que sucedió anoche y comenta lo que pasó un día antes, una noticia como esa, o comenta cualquier tipo de noticia, comenta cualquier acontecimiento que se da, pero muy poco, usted ve de que muy poco hay comentarios así masivos de la palabra de Dios. Quizás muy poca gente amaneció este día contando de lo que sucedió anoche en la iglesia. Quizás poca gente llega a su casa diciéndole a los demás, vieran lo que sucedió hoy en la iglesia, la gloria de Dios cayó. Quizás muy poco se hace eso. Por eso Pablo dice, hermanos, quiero que ustedes oren para que la palabra de Dios corra. Hermano, necesitamos orar para que el mensaje de Dios, la buena noticia, porque hay noticias que son malas noticias. Uno mira noticias que son muy malas y estas corren como si fuera algo tan importante, pero la palabra, la buena noticia, la noticia de que Cristo vino al mundo y que hay esperanza para el perdido, que hay esperanza para el que está para el matrimonio que está a punto de destruirse, que hay esperanza para aquel que está pensando en quitarse la vida, que hay esperanza para aquel que quizás está pensando en que no es posible salir de esa condición deplorable de vicios que va llevando. Eso no se anuncia, eso no se dice, eso no corre como debería de correr. Y la oración de Pablo es, hermanos, oren para que la palabra de Dios corra. Usted puede ver que aunque el evangelio, ahora hay muchos medios para que el evangelio esté llegando, que en el momento en el que Pablo pedía oración, no los teníamos. A pesar de eso, todavía hay gente que todavía no ha oído bien acerca de Cristo. Tienen un conocimiento lejos del evangelio de Cristo. Pero ahí donde necesitamos que Dios ponga en nosotros un deseo, que Dios ponga en nosotros una motivación para que nosotros seamos precursores de llevar ese mensaje de Cristo a las personas perdidas. Porque a veces nosotros pensamos que todos ya oyeron, todos ya conocen, y a veces pensamos que así como las noticias malas son conocidas por todos, también la buena. Y realmente no, porque lamentablemente, como dice Isaías, que hay gente que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. De esa misma manera, a lo malo se le da mucho comentario, mucha publicidad, y a lo bueno no se le da la publicidad que se debería de dar. Por eso usted puede ver, por ejemplo, si una persona hace 10 cosas buenas, no se le da mucha publicidad a eso. Pero si esa misma persona hace una cosa mala, esa noticia sí corre rápidamente. Pero es ahí donde la iglesia debe de orar para que Dios
nos ponga en nosotros, como lo puso en la iglesia de Tesalonicenses. Por eso Pablo oraba, pedía a la iglesia de esa misma, en la segunda carta, Pablo pedía a la iglesia de Tesalónica, porque si usted nota en el capítulo 1, verso 8, dice en el verso 7, dice: de esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibiste. Fíjense qué maravilloso es esta iglesia. Una iglesia, por eso Pablo dice: ahora, hermanos, oren para que esta palabra corra, porque esta iglesia había sido un ejemplo maravilloso. Dice de que cuando ellos recibieron el mensaje de Cristo, dice que su fe se hizo pública, su fe se dio a conocer, se extendió en todas partes. Dice que los de la palabra de Dios ha sido divulgada, dice, no solo en Macedonia ni en Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo, decía, que nosotros no tenemos ya que andar hablando mucho. Ya la palabra de Dios ya llegó a las personas de Macedonia, porque ustedes han llevado ese mensaje. Qué maravilloso fuera eso de que Dios despertara estas cosas en nuestra vida, que nosotros fuéramos una iglesia y que viéramos la necesidad que hay. A veces es bien poco lo que, o tal vez de una manera muy limitada, como estamos teniendo el éxito que nosotros quisiéramos. Y creo de que pues todos los hermanos que tal vez nos están sintonizando sabrán que en las congregaciones muchas veces uno se hace proyectos y planifica cosas, proyectos que son buenos, todas las actividades que uno se proyecta con el fin de que el reino de Dios crezca, y son cosas que muchas veces tienen muy poco éxito, y si lo tienen pues es limitado, y algunas de ellas no tienen éxito. Son cosas que a veces son proyectos, son métodos que a veces solo se quedan en una programación y luego se dejan al olvido porque no tuvieron el resultado. Pero creo que la base fundamental está en que nosotros oremos a Dios y nos demos cuenta de que nada de esto va a funcionar si no es primeramente la oración. Primeramente tenemos que orar para que Dios nos abra las puertas. Dios es el que puede abrir todas esas puertas que están cerradas. Debemos de orar para que Dios nos dé la palabra adecuada, para que esa palabra no sea una palabra de hombres, como dijo Pedro en aquella ocasión: solamente tú tienes palabras de vida eterna, y esas palabras son vida y producen vida. Y si esas palabras que nosotros demos son palabras de vida, van a hacer que ese mensaje sea exitoso. Y por otro lado, que oremos a Dios para que la palabra corra, para que los hermanos tengamos la motivación de hablar de Cristo, para que nuestro corazón arda por hablar del Señor, y no como tal vez en estos momentos que quizás nosotros hablamos de otras cosas, y a veces, como decíamos, nos sentamos con personas, pasamos un día con personas, pero no hablamos de Cristo. Y creo que el mensaje en estos tiempos tiene que ser que Cristo pronto viene. El mensaje de estos tiempos tiene que ser que Cristo salva, que Cristo quiere perdonar los pecados, que Cristo puede restaurar las vidas, que Cristo puede sanar a los enfermos. Pero todo va a funcionar cuando empecemos de rodillas. Nada de esto puede tener éxito si no buscamos más la presencia de Dios. En esta tarde, hermanos y amigos, porque quiero decirles de que todo puede cambiar.
No importa la situación que uno pueda tener. Si es una persona cristiana que hemos intentado de muchas maneras y las cosas no han funcionado, pues creo que es importante de que vayamos primeramente de rodillas y oremos para que Dios nos dé ese acompañamiento para que podamos tener éxito en la obra que Él nos ha encomendado. Y si se trata de un amigo que nos está sintonizando, usted puede quizás ver que todo le sale mal, las cosas no han salido como usted las quisiera. A lo mejor usted sea una persona que tenga problemas en su familia, con sus hijos, en su matrimonio, en su trabajo. Yo no sé en qué área usted pueda tener. O puede ser usted una persona que tenga vicios y usted cree que es imposible el poder salir de ellos. Déjeme decirle, la Biblia claramente dice, Pablo lo dice en Filipenses 4:13, dice: todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza. Y dice también la palabra de Dios que nada hay imposible para Dios. Todo es posible. Cuando se trata de tener una solución a algo, todo es posible, pero todo es posible en el Señor. Y también claramente dice San Juan capítulo 5, dice la palabra de Dios, capítulo 15, verso 5, dice: separado de mí, nada podéis hacer. No hay forma de que usted pueda cambiar el estado en el que usted está, si no es a través de Cristo. Todo puede cambiar si usted empieza y busca al Señor. En esta tarde es una invitación para usted. Quizás usted sea una persona que ha intentado también de muchas maneras salir adelante. Ha buscado ayuda a lo mejor. Pero si usted no ha buscado la ayuda en Dios, pruebe a Jesús, porque Él tiene la respuesta para cada necesidad. Él es el hacedor del hombre. Él conoce al hombre. Él es omnipotente. Eso significa que Él tiene todo el poder. No importa cuál sea la condición de vida que usted esté llevando, Dios puede cambiarle si usted decide darle su vida al Señor. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Si usted es una persona que no ha recibido a Cristo y quisiera hacerlo en esta ocasión, yo le puedo guiar en una oración. Oro conmigo de esta manera: Señor Jesús, vengo delante de ti reconociendo de que soy pecador. Creo que tú eres Dios, que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Límpiame de toda mi maldad, lávame con tu sangre preciosa, escribe mi nombre en el libro de la vida, séllame con tu Santo Espíritu y deme la fuerza para permanecer firme en sus caminos. Gracias, Señor. Y si usted es una persona que quizás ha estado luchando con algunas cosas que no han salido bien, quiero que hagamos una oración y en esta hora digamos de esta manera: Señor Jesús, te pedimos perdón también porque a lo mejor hemos confiado en nuestros conocimientos, hemos buscado, Señor, las cosas externas y no hemos tenido éxito. Pero en esta tarde, Señor amado, te pedimos que nos des el entendimiento, la ayuda, Señor, para que podamos buscar tu presencia y que entendamos que si tu presencia no va con nosotros, que si tú no vas acompañando el trabajo que estamos haciendo, nada puede salir bien. Pero si tú eres el que vas adelante de nosotros, todas las cosas van a salir bien, Señor. Gracias, Jesús poderoso. Gracias, Señor. Amén. Estamos ya por finalizar este programa, agradecidos con el Señor, esperando de que esta palabra pueda ser de bendición para su vida, y siempre recordándole que estamos todos los lunes a esta misma hora por este mismo medio de comunicación para llevar la palabra de Dios, esperando de que usted pueda también ser bendecido y que de alguna manera esta palabra esté llevando una bendición a su vida. Si usted es una persona que todavía o que
ha aceptado al Señor, pues le recomendamos que busque una iglesia y usted se congregue donde usted pueda oír palabra de Dios. Y si usted es un amigo que aún todavía no ha aceptado, acérquese a una iglesia, dese la oportunidad. Cristo tiene la solución para sus problemas. Queremos despedirnos siempre dándole gracias al Señor y diciéndoles que también pueden visitarnos a nosotros ahí en la iglesia La Voz de Dios de Colonia Miraflores, si usted así lo estima conveniente. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.